El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. Estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Y este domingo especialmente se nos invita a todos nosotros a la conversión. Creo que sabemos muy bien que la conversión no es un momento puntual en nuestra vida en el que uno dice, pues ya logré la conversión plenamente, ya no tengo que esforzarme, ya me convertí, ya soy santo. Yo creo que eso lo sabemos muy bien, que no es un momento puntual, sino que la conversión se da todos los días de nuestra vida, en una lucha constante, en esa búsqueda a Dios, de acercarnos a Él, y de la lucha, ¿verdad?, con las tentaciones y las dificultades que nos presenta el mundo, la sociedad, y que de alguna manera uno puede sentirse que lo aparta de Dios. Es verdad que en nuestro lenguaje a veces decimos desde mi conversión, desde el momento en que yo me convertí, pero eso marca el inicio precisamente de ese camino, de ese regreso, de esa vuelta hacia Dios. Ahora nos encontramos también en el tiempo de la Cuaresma. Hace un par de semanas decíamos cómo este tiempo es importante para todos nosotros y que debemos de tomarlo como un tiempo de gracia. Es decir, que debemos de tomar esta actitud de conversión un poco más decidida, más comprometida, dando pasos firmes hacia el Señor. Si bien la conversión es todos los días, pues hay que aprovecharla en este tiempo de gracia que es la Cuaresma. Las lecturas sobre todo el Evangelio, las lecturas del día de hoy, pero principalmente el Evangelio de San Lucas, nos van a redirigir la mirada hacia nuestro interior. Es decir, mirar cómo estamos viviendo y qué frutos estamos dando con nuestra vida. Y creo que esto es muy importante porque una de las grandes tentaciones que tenemos todos nosotros, ya no digo como cristianos, sino como humanos, como personas, es tender a mirar a los demás. Ver a los demás, ver sus situaciones, ver sus errores, ver sus pecados, aquellos que son públicos, y juzgarles a raíz de lo que uno ve. Y el problema no está tanto, ¿verdad?, en decir, bueno, yo hago un juicio de lo que veo, pues porque uno hace juicios de lo que ve. Pero el problema está más, sobre todo, en que cuando uno mira esos errores, esos pecados de las personas, cree que uno mismo es bueno. Es decir, aquellos son así, yo no. Que esa es una de las grandes tentaciones en las cuales podemos caer. Creernos buenos y creer que los demás están equivocados. Y luego, obviamente, esto que se va a ver sobre todo en los frutos. Esto es lo que nos habla el Evangelio del día de hoy. ¿Qué es lo que nos encontramos en el Evangelio? Se acercan unas personas a contarle a Jesús lo de unos galileos que habían sufrido la muerte a manos de Poncio Pilato. Luego hay otra situación que el mismo Jesús menciona, que 18 personas murieron por un accidente de una torre en la zona de Siloé, cayó y murieron estas personas. Nos damos cuenta cómo no estamos tan alejados de lo que sucedía en ese momento. Muy posiblemente se acercan a contarles a Jesús porque era lo que la gente contaba en ese momento. Murieron estas personas a manos de Poncio Pilato y estas otras personas murieron a causa de un accidente. ¿Y por qué digo que no está alejado de lo que vivimos hoy? Ustedes en su mismo
celular pueden entrar a internet y buscar las noticias, y lo que encontramos hoy en las noticias es eso: desgracias, injusticias, violencia, guerras. Eso es lo que uno se encuentra. Y eso es lo que vemos en el Evangelio que estaba pasando. Le vienen y le cuentan estas cosas a Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Ustedes piensan que estas personas que murieron a manos de Poncio Pilato, estos galileos que murieron, y estos que mueren por el accidente de la torre que se desploma, ¿son más pecadores? ¿Son más pecadores ellos? ¿Por qué Jesús les hace esta pregunta? Porque el pensamiento en ese tiempo era que si ellos habían sufrido eso, era pues porque estaban pagando de alguna manera un pecado, estaban pagando algo que habían cometido, y podría considerarse como un castigo de Dios, incluso que lo merecían. Y esto mismo también lo vivimos hoy en nuestros días. Uno ve eso y piensa, bueno, tal vez es un castigo de Dios, tal vez lo merecía que muriera así. Y yo creo también que podemos llegar incluso a desear, cuando vemos esas injusticias, que aquellas personas que son tan malvadas con los demás sufran lo mismo. Que lo he escuchado, lo pensamos, eso así. Es lo que sucede. Entonces Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que ellos son más pecadores que los demás? Y es donde Jesús es la parte central del Evangelio, y les dice, pues yo les digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Entonces vemos cómo Jesús toma toda esta atención de estas personas, de que estaban mirando a las desgracias, que estaban mirando a todas estas situaciones que se daban y que eran de alguna manera escandalosas, si se les puede decir así. Redirige toda esa atención hacia las personas que estaban contándolo, hacia las personas que estaban narrando ese hecho. ¿Por qué? Porque dice, bueno, tú estás viendo todas esas desgracias, tú estás viendo todas esas injusticias, tú estás viendo todo aquello que se comete con violencia. ¿Y tú? ¿Cómo estás en tu interior? Porque Jesús dice, si no os convertís, pereceréis de la misma manera. No se está refiriendo aquí a la muerte terrenal, sino a la muerte eterna. ¿Y ustedes cómo están viviendo ante esas situaciones que viven y que se encuentran, de esas injusticias, de esos accidentes? ¿Cómo respondes tú con tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo tú con tu propia vida? Porque es muy fácil señalar, es muy fácil ver y decir aquellos que están haciendo y cometiendo estas injusticias, pero se nos olvida que muchas veces nosotros actuamos también, por muy pequeñas que sean, y terminamos cooperando precisamente al mal. Y es allí donde Jesús pone este ejemplo, esta parábola. Una higuera que está plantada en una viña y que no da fruto, está ocupando allí un lugar. Y dice, pues si no está dando fruto, vamos a quitarla, vamos a cortarla, y podemos sembrar allí otro que sí dé fruto. Y es donde el viñador dice, mira, vamos a esperar un momento más, vamos a cuidarlo más, a ver si da fruto. Este ejemplo es donde nos interpela también a todos nosotros. Y preguntarnos, ¿nosotros verdaderamente estamos dando frutos con nuestra vida? ¿Hay una conversión verdadera interior del corazón que se pueda manifestar hacia las demás personas, que las demás puedan ver los frutos que estamos dando? ¿O no? Entonces, hoy este Evangelio nos invita a mirar a nuestro interior y decir, tú ante todas estas situaciones que se escuchan, que se ven en todo el mundo, ¿cómo estás respondiendo con tu vida? En tu vida, en tu día a día. Porque así como la higuera que no da fruto, todos ocupamos un lugar, todos. Tenemos una situación en nuestra vida. Yo como sacerdote, como hijo, como hermano, ustedes como padres, como hermanos, en sus trabajos, como hijos también. ¿Y cómo se está viviendo en eso que te ha tocado vivir a ti? ¿Estás dando fruto? ¿Se está viendo los frutos de la conversión de tu vida interior o no? Porque no nos podemos conformar solamente, por ejemplo, con venir a misa o con recibir los sacramentos, pero pues que eso nos dé una consecuencia positiva y buena en tu vida diaria. Me llama mucho la atención lo que dice San Pablo. Yo creo que merece la pena que si ustedes tienen la oportunidad de meditarlo en su casa, lean esta lectura. Porque San Pablo a los Corintios les va a decir aquí, piensen, nuestros padres fueron bautizados todos por la misma nube y por el mar.
y comieron del pan y de la bebida espiritual y sin embargo perecieron. Y termina diciendo, por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. Entonces miren, si nosotros pensamos en todas las personas que hay en el mundo, ¿cuántas personas no han sido bautizadas, que han recibido los sacramentos? Y sin embargo esas personas siguen obrando mal, siguen actuando mal. ¿Por qué? Si nosotros sí, todos recibimos esos mismos sacramentos. ¿Y por qué unos dan frutos y otros no? Porque en aquellos que no están dando frutos y solamente están cooperando para el mal, no ha habido una verdadera conversión. Y hemos recibido el mismo bautismo, y hemos recibido la Eucaristía, y hemos recibido la confirmación. Entonces no nos podemos conformar solamente con ir a misa, con llevar a mi hijo y lo bautizo, el que reciba la comunión, sino que esto implica un camino de toda la vida. Esto es la conversión. Día a día estar luchando y estar buscando siempre al Señor. Entonces, en este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, es una invitación de parte del Señor a mirar nuestra vida interior y verdaderamente a convertirnos, porque se lee este evangelio ya cercano, ¿verdad? Su resurrección, la pasión de nuestro Señor, donde nos va a dar la salvación. Pero si nosotros no nos convertimos, no va a suceder por arte de magia. El Señor va a morir por nosotros, se va a entregar por nosotros. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, nada va a suceder. Entonces, que nosotros podamos reflexionar este evangelio y las lecturas que hemos escuchado el día de hoy y que verdaderamente pensemos en esa conversión interior, esa verdadera conversión del corazón para poder dar aquellos frutos que el Señor quiere. Que así sea.